y del culto que incluye la proclamación y la cena del Señor. Lo que no vamos a tener aquí, lo vamos entonces a completar allá. Así es que en esta mañana les invito, hermanos y hermanas, a estar en pie. De esta manera vamos honrando al Señor a través de este momento de culto. Vamos a tener una lectura al unísono del Salmo 100 que se va a proyectar en la pantalla con la nueva traducción viviente. Así es que cuando estén listos allá, nos avisan para comenzar nuestro momento de adoración. Dé gracias al Señor por este día. Amén. Dé gracias al Señor por sus bondades, que son infinitas y permanentes. Den gracias y alaben al Señor en todas las cosas. Así es que vamos entonces a leer el Salmo 100. Si no sale en pantalla, lo buscamos en la Biblia. Nos vamos. Todos y todas a una misma voz decimos: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Bendecida es la palabra del Señor en medio nuestro, y así en ese espíritu de adoración y de alabanza y de acercarnos a la presencia del Señor cantamos el cántico Alabad. En su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabar por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa, alabar y cantar, alabarle con el alegre pandero, con el canto y la danza, cantar de gozo al Señor. Mañana. Sí, Señor, te alabamos. A nuestro Dios en su santuario. Te bendecimos, Señor, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre. El sonido de bocina, salterio y arpa alabar.
está tu pueblo, Señor, congregado, alabando y bendiciendo tu nombre. Nuestra hermana Yulisa pasa por aquí y tiene la oración de gratitud, alabanza en esta mañana ante la presencia de nuestro Dios. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque todos los días nos rodeas de tus misericordias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos provees, porque tú nos guardas, Señor, porque tú, Señor, nos das nuevas oportunidades para conocerte a ti todos los días, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más nos convocas a este lugar. Nos convocas como comunidad de fe para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre y proclamar lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, en esta semana. Gracias, Señor, por la oportunidad de compartir junto a nuestros hermanos y hermanas discípulos de Cristo en convención, Señor. Gracias por las experiencias que allí hemos vivido, Señor. En esta mañana, Dios del cielo, te entregamos este culto a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés en nuestros corazones trabajando para que esta palabra, Señor, de escuela bíblica, Señor, caiga sobre terreno fértil. A ti te entregamos, Señor, todo lo que aquí se habrá de hacer, Señor. Te pedimos que seas con nuestros músicos, con nuestros adoradores, con los que proyectan, Señor. Te pedimos que asimismo seas con nuestra pastora, Señor, en el proceso de esta clase bíblica, Señor, y que asimismo, Dios del cielo, allí cuando estemos en el Coliseo, en la proclamación y en la cena del Señor, tu presencia, Señor, inunde aquel lugar y nos permita, Dios del cielo, abrazarnos y crecer en nuestros lazos de hermandad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, y continuamos con el orden de este momento devocional. Nos acercamos a la presencia del Señor en confesión, con nuestros corazones, como dice el Salmo 51, contritos y humillados. Usted busque ahí en el himnario Cáliz de Bendiciones la lectura 299, que es una letanía de confesión. 299 del himnario Cáliz de Bendiciones. Y dice así, yo comienzo y ustedes responderán. Dios del universo, confesamos que tenemos muchos dioses que quieren controlar nuestras vidas. Queremos ganarnos tus bendiciones para contarlas como monedas. Pero tú nos llamas a servir a ti y a tu creación. Enséñanos a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas. Recuérdanos que somos llamados a ser siervos y siervas, no amos y patronas. Ayúdanos a descubrir la felicidad que se encuentra en servir y amar a otros y entregarnos totalmente a ti. Amén. Tenemos un momentito de silencio para poder de alguna manera también hacer introspección. Y sobre todo, devolvernos a esa línea que dice, enséñanos a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas. En este momento la niñez que está por aquí, los que han llegado tempranito, pues van a tener su atención de escuela bíblica, el área ministerial de educación cristiana provisto para esto. Así es que los niños y las niñas vayan pasando a donde les van a recibir, para allí también acercarse a la lección
bíblica especial de la convención que se preparó para ellos y ellas también. Según nosotros aquí tenemos un tema que de alguna manera vincula al tema de la convención. Ellos y ellas también tienen su tema vinculado a la convención. Nos vamos entonces acercando, hermanos y hermanas, a la lectura bíblica que va a servir de base a esta 66ª convención de los discípulos de Cristo. El tema que la iglesia nuestra en convención ha seleccionado, ya ustedes lo saben porque de eso venimos hablando desde noviembre del año pasado aquí en University Gardens, porque también fue el tema seleccionado por nosotros como iglesia, como propuesta a la asamblea para comenzar el año. Así es que desde enero estamos trabajando el tema de la visión. Y desde hace una década, un poquito más también, cuando el Señor nos inspiró esa visión y la misión que tiene la iglesia. Así es que de alguna manera vamos a estar acercándonos a Apocalipsis 21, 1 al 5. Apocalipsis 21, 1 al 5. Aquellos hermanos y hermanas que tienen la revista dominical, que yo siempre exhorto, que usted hágase de esta revista. Estos son ejemplares que cuando pasen unos cuantos años, se va a quizá mirar con más aprecio lo que la Iglesia Discípulos de Cristo por los últimos 15 a 18 años ha hecho respecto a la propuesta de la escuela bíblica a través de la revista El Discípulo. Aún los hermanos y hermanas que están en la clase de nuevos miembros, que reciben otro currículo, deben hacerse de esta revista. Ya no quedan, obviamente, porque ya se está terminando el semestre, pero ahora para el mes de marzo recibimos nuevos ejemplares para el nuevo semestre. Así es que ya ustedes saben lo que les quiero decir. Aquí en la revista dominical tiene las dos lecturas. Tiene la lectura de la versión Reina Valera y tiene la lectura popular, no del partido, ¿sabe? Sino una lectura más actualizada, más coloquial, más actualizada. Vamos entonces a leer esa lectura bíblica. No creo que la puse para proyectarse, o si la tienen en proyección, la tenemos, Willy. Apocalipsis 21, 1 al 5. Sí, la tenemos, ok. Pues entonces una vez esté proyectada, como ustedes van a estar un ratito más sentados, pónganse en pie en este momento. Y si podemos entonces recibir la lectura en la pantalla, pues la vamos leyendo todos y todas en la versión que se pueda proyectar. Amén. De más está decir que el tema de la lección de esta mañana es el mismo tema de la convención, una iglesia que reflexiona sobre su visión. Que esta lección fue escrita por el reverendo Juan Figueroa, que en esta mañana usted, si sigue la revista dominical, va a encontrar que yo voy a dar unos matices y unos énfasis que no necesariamente están en la lección y otros que están en la lección, ¿ok? Así es que dice, todos y todas vamos a leer: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor,
todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Tengo que comenzar diciendo que el libro de Apocalipsis es un libro que fascina a unos y atemoriza a otros. Tengo que comenzar diciendo que hay distintos acercamientos al libro de Apocalipsis. Con eso quiero decir que hay distintas escuelas de pensamiento, que hay distintos enfoques. Que el acercarse al libro de Apocalipsis, me atrevo a decir, no se agota con un solo acercamiento. Los estudiosos del libro de Apocalipsis han identificado de alguna manera variadas interpretaciones. Eso no está en el bosquejo, lo estoy diciendo para que tengamos ese tipo de alguna manera de referente. Y está lo que se ha llamado la interpretación alegórica al libro de Apocalipsis, que no es otra cosa que apoyar la interpretación insistiendo en que el libro no necesariamente contiene eventos históricos, sean del pasado o sean del futuro, sino que es una manera de, por medio de alegorías, metáforas, parábolas, ¿verdad? De alguna manera presentar el gobierno divino que es aplicable o aplicado a todos los tiempos. Eso puede ser un acercamiento. Usted puede estar de acuerdo o no con ese acercamiento. Otro acercamiento es de interpretación preterista. Y preterista, ya la misma palabra lo dice, pretérito, ¿verdad? Que quiere decir que ya eso pasó. Que lo que está ahí expuesto, ya eso se cumplió. Y se cumplió en el primer siglo de la era cristiana, con los cristianos y las cristianas que vivieron las persecuciones, ¿verdad? Y todo lo que se dio con la Roma y sus emperadores y los cristianos de ese periodo de la historia. Así que esa es otra interpretación y yo he escuchado muchas predicaciones, especialmente de las iglesias neopentecostales. Y cuando digo neopentecostales son iglesias que en algún momento estuvieron vinculadas al movimiento pentecostal y luego tomaron mucha distancia teológica y doctrinal, se independizaron e hicieron sus propias iglesias con un matiz y un énfasis muy fuerte en la teología o, como dijo el obispo Juan Vera, en la filosofía de la prosperidad. Así que algunas de estas iglesias enfocan la interpretación preterista. Hay otra interpretación, y estoy tomando estos datos de distintos libros, y en especial de uno que hizo un puertorriqueño muy destacado en el campo teológico. De hecho, viene de las filas prácticamente de la Iglesia de Dios Mission Board, Roberto Amparo Rivera, que estuvo vinculado por muchos años a esfuerzos de la teología en Estados Unidos para los hispanos, del Hispanic Summer Program, etc. Un hombre muy culto y muy inteligente y muy humilde, y que cuando nos acercamos a lo que Amparo escribe, como Daniel Pagán, Samuel Pagán, teólogo nuestro y otros, quizás nos identificamos mucho más con la manera de ellos enfocar las cosas, Justo González y muchos otros. La interpretación futurista es la que considera que la mayor parte del libro habla de las cosas del futuro, las cuales sucederán en el tiempo, inmediatamente y después de un evento escatológico, que algunos lo han, ¿verdad?, denominado la venida de Cristo o la segunda venida de Cristo, donde hay todo un enfoque de esa segunda venida de Cristo, de la iglesia ya no militante, sino la iglesia triunfante, etc. Hay otra
interpretación que es la histórico-futurista. Y esa histórico-futurista es aquella que de alguna manera dice que en el libro hay una presentación general de la totalidad de la historia, que se acepta que los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis representan unos periodos históricos y que otros capítulos representan otros periodos históricos, que algunas de esas cosas ya se cumplieron y otras están pendientes, están por cumplirse. Así que fíjense todos los acercamientos que puede haber al libro de Apocalipsis. Y lo que la gente ha preferido, esto es una opinión muy mía y humildemente lo digo y lo comparto, es ubicarse, y ahora esta es otra cosa de la que voy a añadir, en una visión futurista del libro de Apocalipsis, desvinculándolo de lo que sucedió en el primer siglo, que es un contexto histórico muy importante, y poniéndole unos fuertes matices de terrorismo, de miedo, ¿verdad? De desastres y de muchas otras cosas. Y yo tengo que distanciarme de eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando usted estudia seriamente la Escritura y usted hace las exégesis y usted hace la investigación, usted tiene que decir con responsabilidad que el libro de Apocalipsis no se escribió para meterle miedo a la gente. Esa nunca fue la intención del autor. Que el libro de Apocalipsis se escribió ¿para qué? Para suscitar esperanza a un pueblo que estaba pasando por uno de los momentos más terribles que ha podido pasar el pueblo cristiano. Y que en medio de esa realidad, el vidente Juan, al recibir una inspiración y unas visiones, escribe primeramente a ese pueblo. Sus primeros destinatarios fueron los cristianos y las cristianas de ese primer siglo. Que el libro de Apocalipsis puede tener aspectos que aplican a la historia y que aplican a la escatología, o sea, a las cosas, ¿verdad?, del fin de los tiempos, ¿sí? No estamos negando eso para nada. Pero no podemos ubicar el libro de Apocalipsis en un terreno donde es todo hasta ciencia ficción, tú sabes, para entonces ubicar a la gente en todo, ¿verdad?, un andamiaje de miedo y de terror. Eso no es. A tenor con eso les comparto entonces una ilustración o una historia, quizás con humor, pero que de alguna forma nos va lanzando al acercamiento en esta mañana. Dice Roberto Amparo Rivera que en un momento dado se contó esta historia que se puede aplicar, ¿verdad?, para esta lección, digo yo. Dice que en una ocasión Dios estaba tan enojado con la gente, porque de eso también se trata muchas veces los acercamientos al libro de Apocalipsis, que decidió destruir el mundo. Vamos a ver en la lección de hoy que la intención de Dios nunca ha sido destruir su propia creación. Pero la ilustración dice que Dios decidió destruir al mundo y que antes de tomar la acción final se lo hizo saber a 3 personas importantes de la época. El entonces presidente Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, él, dice aquí, dictador cubano Fidel Castro, y el magnate de la tecnología electrónica, el multimillonario Bill Gates. Inmediatamente Clinton citó a los medios de comunicación a la Casa Blanca y dijo: les tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que todo el tiempo teníamos razón, Dios existe. Y la mala noticia es que Él viene a destruir el mundo. Fidel, por su parte, mandó una carta a sus
correligionarios comunistas alrededor del mundo. Y le dijo, les tengo malas noticias y malísimas noticias. Las malas noticias son que estábamos equivocados. Dios existe. Y las malísimas noticias son que Él va a destruir el mundo. Bill Gates corrió a su computadora portátil, hoy le diríamos una tablet, y envió un email a todos sus colaboradores y les dijo, les tengo buenísimas noticias y buenas noticias. Las buenas noticias son que Dios piensa que soy una de las 3 personas más importantes del mundo. Y las buenísimas noticias son que ya no tendremos que volver a actualizar el programa Windows. Apocalipsis contiene buenas y buenísimas noticias. Las buenas noticias son que independientemente de lo que sugieran las circunstancias, Dios está en control de la historia. Porque usted se tiene que remontar al Génesis. Dios creó y Dios planificó y Dios estableció un orden. Y Él es el creador de todo lo que existe. Y si Él es el principio, como dice Juan, Él es el alfa, el principio y el fin. Dios no va a dejar esta creación a la deriva, a su propia suerte, y a decir al diablo que reparta suerte, al dragón que reparta suerte, porque el dragón está vencido en el nombre del Señor. Amén. Así es que hay otras ilustraciones que tienen que ver con esto, pero no les voy a tomar el tiempo en eso. Simplemente, ¿verdad? Decir lo que ya dije. Mi tercera palabra, antes de entrar de lleno a la lección, todo esto es parte de la lección, ¿sabe? Lo que pasa es que no estamos entrando todavía al versículo por versículo. Es que ustedes saben que en el mes de junio, nosotros, o sea, cuando digo nosotros, una clase, unos hermanos y hermanas del Seminario Evangélico de Puerto Rico, mi hijo Juan Francisco y yo, viajamos a Grecia en un esfuerzo educativo del Seminario Evangélico. Y como parte de esa ida a Grecia, la isla de Patmos estaba incluida. Ya yo había estado en Patmos hacía unos cuantos años atrás, pero ustedes saben que en la medida que pasa el tiempo y usted va madurando en la fe y en la vida, y en la medida que pasa el tiempo y usted visita un lugar por segunda o tercera vez, lo que usted no vio la primera vez, lo puede captar la segunda vez. ¿Es así o no es así? Pasa como con el texto bíblico. Lo que usted no leyó la primera vez en el texto, en una segunda lectura, como las cosas son dinámicas en su vida y en el mundo, usted ve lo que no vio en la primera lectura. Por eso es que dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Es dinámica, es eficaz. Así es que de alguna forma cuando nos acercamos otra vez a la isla de Patmos, yo estuve doblemente alerta a lo que la guía con su acento griego, pero con un buen español, trataba de comunicarnos. Y llegar a Patmos siempre es un gran desafío, porque es tú viajar en la historia. A ese momento en que el vidente Juan fue desterrado allí, a una isla en aquel momento insignificante, cerca del mar Egeo, una isla donde desterraban la gente y los emperadores se quedaban mirando a lo lejos porque decían, aquí no va a pasar lo que pasó en Alcatraz. Estos aquí no se van a fugar, esta gente aquí no tiene oportunidad, y bendito, y el pobre Juan, y digo pobre Juan, en el sentido que cuando destierran a Juan a la isla de Patmos, ya Juan era ¿qué? Era muy anciano, muy anciano. Y créanme que aunque supiera nadar, ni iba a tener las fuerzas para hacerlo, ni iba a poder escapar. Así es que llegar a Patmos, y aquello es espectacular, aquello es precioso.
Aquello tú puedes estar, esa isla y la vista, puedes estar, y no les miento, 1 hora allí disfrutando de la creación del Señor. Y una vez estamos allí, tenemos que ir a la gruta, que es la cueva donde el vidente recibe las revelaciones. A propósito, Apocalipsis, ¿verdad?, se divide en dos palabras desde el griego, apo, que quiere decir quitar, y lipsis o lipsos, que quiere decir velo. Quiere decir que cuando nosotros vamos a traducir Apocalipsis, desde su entorno original es que quitar el velo. Lo que pasa es que en el diccionario de la lengua española y en el diccionario de la gente, en el imaginario popular, Apocalipsis, terror. Apocalipsis, destrucción, guerra, fin del mundo. Entonces, ese imaginario del diccionario popular de la gente cancela lo que es la definición que etimológicamente tiene la palabra, quitar el velo. Por eso es que yo prefiero incluso, cuando miro el Apocalipsis, decir el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Porque es desde las visiones que tiene Juan y desde lo que escucha que hay una revelación. Y una revelación en un código muy especial, precisamente para los cristianos y cristianas, y que los enemigos de los cristianos y cristianas no pudieran entender. Por eso es que está en códigos, por eso es que está en simbolismo, por eso es que los números representan algo, por eso es que los colores representan algo, por eso es que las figuras representan algo. Porque todo eso es que es un código de simbolismos que aquellos que sabían y conocían las antiguas escrituras de Israel podían decodificar. No así los enemigos del pueblo de Dios. Así es que eso es todo, ¿verdad? Un tinglado de situaciones que si usted las desconoce se puede confundir, porque siempre va a estar buscando usted una bestia. Siempre va a estar usted buscando a quién aplicar el 666. Y si no es Nerón en aquel momento, pues entonces hay que buscar algún dictador del mundo, ¿verdad? En algún momento dado fue el Shah de Irán, en otros momentos dados fue aquel ruso, en otros momentos dados, así van de turno en turno buscando quién es la bestia. Cuando, fíjense, el número 6 en la Sagrada Escritura, lo que quiere decir desde la visión judía es imperfección. Algo no completado. El número 7, ¿qué quiere decir? Perfección. En 7 días Dios creó las 7 estrellas, los 7 candeleros, las 7 iglesias. Y usted va a seguir buscando por ahí. Así es que 666 quiere decir triplemente imperfecto. Y claro, quien maltrata, quien oprime, quien hace y deshace en la historia, sean dictadores, sean emperadores, sean lo que sean, obviamente son muchas veces imperfectos, porque para acercarse al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la sensibilidad de Dios, pues se necesita sobrepasar el 6, ¿sabe? Así que fíjense que hay que tener ese telón de fondo, porque si no tenemos ese telón de fondo podemos errar en nuestro acercamiento a el texto. Bueno, le decía, y avanzo aquí, que el asunto de la gruta es muy importante. Porque en esa cueva, cuando usted entra allí a la cueva, que es muy pequeña, hay una hendidura en la peña. Hay una hendidura que tiene 3 ramificaciones. Y los estudiosos y las personas que dirigen excursiones allí a la gruta del vidente Juan, lo que dicen es, por lo menos esa es la tradición. Si eso fue así o no fue así, usted lo recibe por fe o lo rechaza. Lo que dicen es que esa hendidura en la peña, que tiene 3 vertientes, es lo que sucede y se da cuando el vidente Juan comienza a escuchar la voz del cielo. Y comienza a tener las visiones. Dice que el estruendo
que los movimientos que hubo en el lugar fueron tan grandes que allí mismo donde Juan y Prócoro, porque Prócoro era que el amanuense, Prócoro era el que escribía lo que Juan le dictaba, porque Juan estaba cayéndose ya. Y ya ustedes saben que los apóstoles que fueron escribiendo siempre tuvieron que discípulos o amanuenses que escribían lo que ellos le dictaban. Así es que Prócoro, que se estima mucho en Patmos, la isla de Patmos tiene un alto concepto y en alta estima a Prócoro, el amanuense, el que escribía lo que el vidente Juan le decía, que a su vez oía del cielo. Así que cuando hablamos de visiones, habíamos dicho aquí a principios de año que una visión incluso puede ser algo sobrenatural. ¿Sí o no? Lo habíamos establecido. Como habíamos dicho también que una visión puede ser una imagen clara que Dios nos da leyendo las circunstancias que nos rodean de un futuro mejor en su nombre. Habíamos dicho eso también. Y habíamos también hecho referencia a Nehemías, que cuando empezó a ver la destrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, sintió una inquietud y un dolor tan profundo que tuvo la convicción y la certidumbre de que esas murallas se podían, ¿qué? Restaurar, reconstruir, y que la ciudad de Jerusalén tenía un futuro distinto, y con esa visión en mente se movió. Estamos hasta ahí, hermanos y hermanas. Sin embargo, cuando estamos hablando del vidente Juan desterrado en la isla de Patmos, estamos diciendo que él tuvo una experiencia de éxtasis. Ay, ¿qué es eso? Yo no creo en eso. Pues tú tienes el derecho de no creer. Pero yo puedo dar fe de que esas experiencias sí son reales. Y que la historia de la iglesia está llena de místicos. Y está llena de gente que tuvo experiencias fuera de los 5 sentidos que el Señor nos dio. Y que el mismo apóstol Pablo lo dice. Yo conocí a un hombre, ¿se acuerdan? Si fuera del cuerpo, no lo sé. Si en el cuerpo, no lo sé. Que tuvo visiones, sí lo dice Pablo, angélicas, ¿verdad? Que si las cuento, decía él, esto es parafraseando a Pablo, la gente se va a reír de mí y no lo van a creer. Y van a decir que yo estoy chiflado. Y entonces él empieza a narrar parte de esas, ¿qué? De esas experiencias estáticas, de éxtasis, que luego la iglesia le llamó a toda esa pléyade de gente, ¿cómo les llamó? Los místicos. Por eso se habla de un San Juan de la Cruz, por eso se habla de una Santa Teresa de Jesús, por eso se habla de otros místicos que han existido, ¿verdad? Y nosotros conocemos algunos místicos. Mire, mi papá era un místico. Lo que pasa es que hay cosas que uno no dice. Pero yo vi muchas veces a mi papá en experiencias cuasi estáticas. Y los que estuvieron aquí en momentos dados en ese altar, muchas veces vieron cómo se manifestaba el Espíritu en él. Si a la gente le acomodaba eso, bien. Y si no le acomodaba eso, pues bien también. Porque Dios le da experiencias a la gente que Él quiere dárselas y que Él entiende que se las tiene que dar. Y que pueden lidiar con ellas. Porque eso es otra cosa. ¿Sabe? Hay unas experiencias en el Espíritu que hay gente que si Dios se las da, por su prepotencia y arrogancia, no van a poder lidiar con eso. Entonces van a bajar a Dios del trono y se van a ubicar ellos. Es así. Dios le da esas experiencias a gente que las puede manejar. Y a mí me parece que el vidente Juan tuvo una misión especial de Dios. Fíjense, y no estamos aquí llegando a todo, porque no hay tiempo hoy, pero a lo mejor podemos sacar un trimestre para ir al libro de Apocalipsis nada más. Y nosotros como iglesia local decidimos cómo lo vamos a hacer. Jueves en la noche, domingos en la mañana, eso quizás lo podemos negociar y hablar. Pero a principio del libro, ¿verdad? Cuando Juan recibe la voz y la visión, esa voz y esa visión es ¿para qué?
para que Él lo pueda, ¿qué? Distribuir, si se puede decir así, o hacer llegar a las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Ustedes se acuerdan de esas 7 iglesias? Bueno, no les voy a poner en ese aprieto, pero sí me gustaría que usted abriera su Biblia en Apocalipsis 1. Y vamos a leer la porción que la guía allí en Patmos nos dio la oportunidad de leer antes de entrar a la gruta de Juan en el Apocalipsis, allá en Patmos. Cuando estuvimos allí, la lectura que yo seleccioné antes de entrar a la gruta fue esta. Apocalipsis 1 del 9 al 19. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Una visión, dice mi Biblia acá, que es la Biblia, entiendo que la Biblia que tengo aquí es la del 95, Reina Valera. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Aquí en Juan le está escribiendo a todos los cristianos dispersos por el Asia Menor que están pasando la salsa y el guayacán. Que no saben si mañana son cadáver, o no saben si mañana son antorchas encendidas por las calles de Roma, o no saben si mañana le van a echar como presa a los leones en el circo romano. A esa gente es que Juan le escribe. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo. Oiga, porque no es fácil perseverar cuando mañana usted no sabe si es carne al pincho. Y negando a Jesucristo usted va a vivir. Pero si usted no niega a Jesucristo y adora y no adora al emperador, usted va a ser carne al pincho. Así es que tiene que decidir. Así es que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Fíjense, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Y qué dice? Estando yo en el Espíritu. O sea, estamos hablando de esas experiencias que les hablaba ahorita. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Se cree que entonces fue qué día? Domingo, porque los cristianos llamaban el día del Señor día domingo porque había sido el día de la resurrección. Amén. Así es que en el día del Señor oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Y ahí trompeta lo que quiere decir es que algo que anuncia, ¿verdad? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Lo que ves. Ahí son visiones, y esas visiones son ¿qué? Pues no son del mundo cotidiano. Son sobrenaturales. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Quiénes son esas? Ahí están Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ah, que esas iglesias sí son representativas de todas las iglesias alrededor del mundo, de las iglesias cristianas, de las iglesias que tienen a Cristo en el centro, que son cristocéntricas, como era Juan el Vidente. Amén. Y entonces sí, esto es fantástico, a mí me fascina el libro de Apocalipsis. Entonces dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. La cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de las muchas aguas.
y en su diestra tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda. ¿Y ustedes saben qué es la espada aguda? La palabra de Dios. Mateo, Hebreos y otras citas bíblicas nos dicen que la palabra de Dios es espada. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y eso es parte de los estudios que se han hecho de los místicos que están en el éxtasis del espíritu, que una vez tienen la experiencia estática, ¿qué pasa? Ha sido tan fuerte esa experiencia que los deja sin fuerza física. Lean y estudien a las personas que han tenido este tipo de experiencia a través de la historia de la iglesia. No voy a seguir con el texto porque quiero ya entonces entrar al de esta mañana. Rapidito, voy a pasar por ahí. 3. Ni los he, Anelis, tú me ayuda. Ahí hay 3 íconos que de alguna manera allí en Patmos, ¿verdad? Se venden, se presentan a las personas que visitan Patmos. Ahí usted va a encontrar la visión, ¿verdad? Dibujada. Acuérdense que los cristianos del primer siglo comunican su fe a través de frescos, a través de íconos, a través de pinturas, ¿verdad? Y entonces está Juan con el libro en la mano, hay otro de ellos. Y entonces hay uno adicional que está Juan y Prócoro. Prócoro, su discípulo y amanuense, que es el que va recibiendo lo que Juan le está dictando a la vez que escucha la voz. ¿Estamos hasta ahí, hermanos y hermanas? Pues yo creo que es una introducción bastante larga. Bueno, el tema central, por ahí nos vamos, tira la otra. Búscate introducción. Ok, el tema central, de acuerdo al reverendo Juan Figueroa, del Apocalipsis es el triunfo de Cristo y sus seguidores sobre el pecado. Eso está como muy conceptual, ¿verdad? Porque el pecado puede ser muchas cosas, pero el pecado, ¿verdad? De lo que se trata el Apocalipsis, pues lo vamos a ir viendo poco a poco en la lección. Apocalipsis identifica a Cristo como el que era o el que es primero, el que era y el que ha de venir. Eso le imprime a Cristo que un sentido de ¿qué? De eternidad. Si lo vamos a poner en gradación, el que era, el que es. ¿Acaso Cristo está con nosotros? ¿Vive contigo? ¿Se mudó contigo para tu casa? Porque Él vive conmigo y camina conmigo a todo lugar. El que es y el que ha de venir. Amén. Siempre habrá una dimensión, ¿verdad? De el que ha de venir. ¿Qué más dice Juan? ¿Cómo presenta Juan a Cristo? El primogénito de los muertos. Primicia de los que durmieron. El primogénito de los muertos. Ninguna otra religión mundial, ninguna otra tiene a un resurrecto. Ninguna otra religión mundial puede llevar a la gente cuando van a Israel y decirle, este lugar se cree por los arqueólogos y estudiosos que fue el lugar donde Jesús estuvo sepultado, pero la tumba está vacía. Resucitó. Y dicen los biblistas, los historiadores y aún los judíos lo tienen que decir cuando te están dando, ¿verdad? La presentación que Él resucitó. Aleluya. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra. Amén. Así que usted va a encontrar todos esos títulos mesiánicos, cristológicos en el libro de Apocalipsis y de alguna manera pues identifica a Cristo como, y mucho más porque no lo estamos diciendo todo. Las visiones en Apocalipsis, seguimos, relatan el desarrollo de la lucha
entre el imperio y el Cordero de Dios y sus fieles seguidores. Acuérdense que nos tenemos que remontar siempre a que al contexto histórico del momento en que Juan escribe. Así es que en medio de esas luchas, la caída de Babilonia, ¿quién es Babilonia en Apocalipsis? Roma, ¿verdad? La gran Babilonia, la Roma imperial, la Roma que reclama las vidas de las personas. ¿Habrán países en este momento que reclaman vidas humanas? De muchas formas y maneras. Porque ahora estamos enchufados con el Estado Islámico y con ISIS. Pero es que hay muchas otras en el mundo que reclaman vidas humanas. Así que Roma, la gran Babilonia, y la condenación del dragón. ¿Y quién es el dragón en el Apocalipsis? Es el diablo. Es Satanás. Pero no es el Satanás con los cuchillos o los tenedores y el rabo y los cuernos. Ese es fácil de combatir, porque ese es de cómic. Es el Satán que se encarna en las estructuras. Es el Satán que se encarna en los sistemas. Y Roma tenía un sistema bien montado. Como Hitler en su tiempo, y si ofendo a alguien, perdónenme, ¿sabe? Pero como Hitler en su tiempo, porque dicen Hitler era un genio, claro que era un genio, pero ¿cómo usó su inteligencia? Así es que tenemos que mirar también, a Hitler le dijeron que era la bestia. A Hitler le llegaron a decir que era el 666. A Napoleón le llegaron a decir que era la bestia. Así que usted tiene que de alguna forma decodificar. Si usted le aplica el simbolismo de la imperfección y 3 veces imperfecto, bueno, pues entonces a lo mejor podemos decir que sí. ¿Estamos? Ok, seguimos. Afirmar que la visión del cielo nuevo y estos son los propósitos de la lección. Afirmar que la visión del cielo nuevo y la tierra nueva significa que Dios tiene poder para crear vida nueva o una nueva humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene poder para crear vida nueva ahora. Y tiene poder para crear una nueva humanidad ahora. ¿Usted es nueva humanidad? Jesús es el modelo de la nueva humanidad. Y Él tiene poder para crear una nueva humanidad en usted y en mí. Pero no se queda ahí. Si en el escatón de la historia, si en el final de la historia se recrea todo mucho más allá y superior al Génesis, pues entonces estamos ubicados en la lección. Amén. Seguimos. También el propósito de la lección es que todo poder basado en el orgullo humano debe pasar para dar lugar al reino de Dios. Por eso yo les decía ahorita a ustedes que el asunto de las experiencias como Juan el Vidente, como Pablo, como San Juan de la Cruz y como Santa Teresa de Ávila o de Jesús y otros muchos más, tuvieron gente que supo manejar esas experiencias. De igual manera, hay emperadores, hay gobernantes, hay presidentes, hay qué sé yo cuántas otras personas que al tener mucho poder, poder humano, se ensoberbecen, se llenan de orgullo humano y entonces desde ese orgullo humano hacen y deshacen. Luego dice, debemos y podemos armonizar. El propósito de la lección, entre otros, no, déjalo allá, ahí, se volvió loca. Bueno, yo sigo acá con la mía, en lo que ella se ubica. Parece que lo que estoy diciendo a la máquina le provoca. Debemos y podemos armonizar nuestro estilo de vida conforme al propósito de Dios. Quien ignora a los soberbios. ¿Y qué pasa?
y levanta a los humildes. Así que todo eso está entretejido de alguna forma en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, vamos entonces a aspectos puntuales del análisis de la Escritura. En el capítulo 21, que fue el capítulo que leímos, y que de ahí parte la lección de hoy, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una nueva ciudad. Y esa nueva ciudad que habla Apocalipsis ya está preludiada en Isaías. Pero esa otra ciudad de la que habla Apocalipsis, que puede ser Roma, y lo vamos a ver ahorita, también está preludiada en el Génesis con Babel. Porque el asunto de las ciudades, de su corrupción y de su pecado, ¿verdad?, es desde que el mundo es mundo. Así que busque a alguien, por favor, rapidito, alguien que busque. Y si hay algún micrófono disponible por ahí, aparte de este, para entonces que se pueda escuchar la lectura y yo no escucharme nada más hoy. ¿Hay un micrófono adicional, Zaira? Por aquí. Sí. ¿Quién lo tiene? Isaías 65, 17. Le damos un breakcito ahí que lo busquen. Isaías 66, 22. No todos a la vez, que me confunden. Isaías 65, 17, ¿qué dice? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así es que el asunto del cielo nuevo y la tierra nueva es algo que ya Isaías está ¿qué?, anunciando. Y que de alguna manera puede ser la creación de una nueva humanidad, de un nuevo ser humano, pero también de una nueva oportunidad y escenario desde las relaciones que se dan en la tierra. ¿Ok? ¿Y qué más dice Isaías 66, 22? Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Amén. Así es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva habrá seres humanos. No habrá, ¿verdad?, cosas de alguna manera intrascendentes. Habrá una nueva relación con Dios. Ok, la nueva Jerusalén. Vamos a 2 de Pedro 3:13. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:13? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Fíjense que en ese cielo nuevo y tierra nueva tiene que morar ¿qué? La justicia. Ok, vamos entonces a Nueva Jerusalén, a la Nueva Jerusalén, que es la ciudad. La ciudad primero lo presenta Apocalipsis como la ciudad morada. Búsquese otra vez ahí el texto bíblico, yo me estoy ubicando otra vez en él. La ciudad novia. Son conceptos que de alguna manera debemos ir entendiendo qué quieren decir. Discúlpenme que lo estoy buscando aquí en mi Biblia y no lo estoy buscando en el expositor o en la revista dominical. Vamos a mirar otra vez ese capítulo 21, 1 al 2. Ok. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, ¿qué pasó? Y la primera tierra habían pasado. Y el mar ya no existía más. Acuérdense en que el mar en el Génesis es prototipo de caos. ¿Verdad? Las aguas es prototipo de desorden y de caos. Así que de alguna manera desde la simbología del Apocalipsis el vidente está diciendo el caos, el desorden ya no va a existir. Quiere decir que yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Y esa santa ciudad cuál es? La nueva Jerusalén.
Y esa nueva Jerusalén desciende del cielo en las visiones del vidente de parte de Dios, ataviada como ¿qué? Como una esposa hermoseada para su esposo. En otras versiones dice como una novia ataviada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Así es que esa nueva Jerusalén es una ciudad novia, es una ciudad tabernáculo o morada, y eso de alguna forma lo que está queriendo decir el vidente es que la presencia de Dios se va a mediatizar para consuelo y para una nueva intimidad de Dios para con su pueblo. ¿Por qué? Porque en las bodas, de alguna manera, hay alegría, y en las bodas se preludia una relación de intimidad entre los esponsales o entre los amantes en el buen sentido de la palabra. Así es que esa ciudad de bodas, nos vamos a la otra vista. La ciudad de bodas es presencia de Dios y morada de consuelo. De alguna manera, Juan le está pidiendo a los cristianos que se mantengan fieles. Cuando hace alusión a las bodas, ¿qué es lo que se le pide a los novios en la ceremonia? Que juren, en el sentido, ¿no?, honorable de la palabra, que juren para su relación. Fidelidad. Una relación matrimonial debe darse sobre la base de la confianza y de la fidelidad. Por eso es que Oseas 1:2 y 4:12, ¿alguien lo tiene, aunque sea uno de esos versos? Oseas 1:2, Luz Delma, y 4:12. Le está pidiendo de alguna forma a Israel que ¿qué? Diga, si lo tienes puedes leerlo. Sí, 1:2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, así es que ahí la fornicación tiene que ver desde ese contexto ¿con qué? Con apartarse del Dios de Israel. Con no ser fiel al Dios de Israel. Y el 4:12 va por esa misma línea, ¿no? Sí, el 4:12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde: ¿por qué espíritu de fornicaciones lo hizo errar? Y dejaron a su Dios para fornicar. Muy bien, así es que Oseas usa un vocablo que de alguna manera remite a la infidelidad del pueblo de Israel para con Yahvé. Quiere decir, hermano y hermana, que cuando él está hablando, Juan, de esa ciudad novia, de esa ciudad esposa, lo que le está pidiendo a los cristianos de ese tiempo es que sean fieles. No importa la situación, y ya le dije ahorita cuál era la situación, no importa la realidad, que no, como dice ahí, que no adoren a la bestia. Este lenguaje es fuerte, ¿verdad? Que no adoren a la bestia. Y la bestia habíamos dicho que era ¿quién? El Imperio Romano. Que no tengan miedo a la venganza de la tierra, ni de la muerte, ni al dragón que es el diablo. Oiga, con la boca es un mamey. Usted puede leer eso y decir, qué bonito, porque usted no está ahí. Pero el mensaje es para nosotros también. Nosotros hoy no estamos ante Domiciano, ni ante Nerón, ni ante Calígula. Pero tenemos que hacer un listadito de qué cosas nos llevan a fornicar, en el sentido simbólico espiritual. Y tenemos que hacernos la pregunta de qué otros
dioses con letra minúscula reclaman nuestra adoración y nosotros nos arrodillamos ante ellos. Y lo que nos está diciendo el vidente Juan, que no importa lo que te esté ocurriendo. Es más, si te dicen que mañana es tu último día y que no hay break, por más que tú patalees, ores, alabes, hagas 7 ayunos, que mañana es tu último día y es mi último día. Y que Dios no va a hacer nada para evitarlo. En medio de esa situación, ¿cuál es la consigna? Fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? En medio de esa situación, ¿cuál es la consigna? Sé fiel hasta la muerte. Palabras del vidente. Y yo te daré la corona de la vida. Hermano y hermana, porque al final del día, cuando nos toque partir de aquí, tenemos que ¿qué? Que presentarnos ante el Señor. Y yo prefiero presentarme fiel a perderme. ¿Sí o no? Vayan haciendo las conexiones, porque no todo se lo estoy dando tan digerido. Vayan ustedes haciendo las conexiones. ¿Ok? Contraste de ciudades. La ciudad prostituta, así se le llama también a Roma. La bestia, la gran ramera, Jeñito decía. Sí, porque aquí los tenemos. Ya Jeñito se fue, pero quedan otros. Aquí los tenemos del patio. Y Jeñito decía que la gran ramera era ¿quién? ¿Ah? La Iglesia Católica. Así decía. Yo difiero de él, porque entonces tendríamos que buscar muchas otras rameras. La ciudad prostituta o la gran ramera se había adornado de lujo, de muerte y de sangre. Apocalipsis 17, no vamos a leer el capítulo completo, pero ahí le dedica todo, ¿verdad? Todo un capítulo a la ciudad prostituta. Fíjense que del reverso está la ciudad ¿qué? La ciudad novia, la ciudad esposa. Esa nueva Jerusalén, de alguna manera la está conectando con la ciudad novia, con la ciudad esposa. Y habíamos dicho que esa ciudad esposa de alguna manera tiene un referente de fidelidad y de intimidad con Dios. Y que la infidelidad y la fornicación no son aceptables en esa nueva Jerusalén como ciudad esponsal que tiene un voto de fidelidad a Dios en medio de cualquier situación. Ahora estamos hablando de la contraparte, que es la ciudad prostituta, que es Roma. Lujo, muerte y sangre. Ahí tienen esas tres, ¿verdad? Esas tres dimensiones. La ciudad novia se embellece ante su esposo, porque se van a celebrar ¿qué? Las bodas del Cordero. Por eso es que usted escucha a veces a los maestros de escuela bíblica, a los predicadores, a las personas, ¿verdad?, que enseñan la palabra, decirle y preguntarle a la gente, ¿cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Y la pregunta sigue siendo real. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Lo que pasa es que en las bodas del Cordero tú eres la esposa. Tú eres la esposa, yo soy la esposa. Y aunque aquí nuestro hermano Alberto sea varón, él es la esposa. Porque es una figura femenina de lo que es ¿qué? La iglesia. Y usted y yo, si nos mantenemos fieles a Dios, si perseveramos hasta el fin, vamos a estar en esas bodas del Cordero. Pero no como invitados expectantes, sino que usted es la esposa y yo también. Amén. Así es que por ahí es que va el vidente Juan de alguna manera y seguimos. Después usted se busca Apocalipsis 19:7 y 19:9, porque ahí están unas cositas ahí de las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús es el Cordero.
Interpretación del ángel, porque ¿dónde es que se menciona al ángel? Ahí en ese capítulo 21. O ya el ángel se había mencionado antes. Ya el ángel está desde Apocalipsis 2 y 3 y desde Apocalipsis 1. El ángel está todo el tiempo, ¿verdad? De alguna manera presente. Así es que esa interpretación del ángel está ya presente en ese capítulo 21, 3 y 4. Volvemos a mirar los versículos 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la ciudad novia, la ciudad esposa, se vuelve ¿qué? Tabernáculo. El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, porque Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así es que la ciudad del mundo, de alguna manera, antes de pasar a esa ciudad tabernáculo, fíjense cómo la ciudad del mundo se hizo campo de soberbia y de lucha. Esa ciudad de Roma se hizo campo de soberbia y de lucha. Pero ¿qué otra ciudad antes de Roma se había hecho campo de soberbia y de lucha? Babel, ¿sí? Y de eso está en Génesis. ¿Y cuál había sido el pecado de aquellos que querían desde Babel construir una torre? La soberbia, la arrogancia, ¿verdad? El querer que llegar hasta donde Dios está sentado, metafóricamente hablando, para de alguna manera emular a Adán y Eva, que querían ser como Dios. Así es que eso está ahí también de fondo. Y la ciudad novia, otra vez, volvemos a ello, se vuelve tabernáculo. Ahora esa ciudad también de Jerusalén, la nueva Jerusalén, va a ser morada, tabernáculo. ¿Qué dijo el evangelista? Que el Emanuel es Dios con nosotros. Y es interesante que el vidente Juan recibe estas visiones en un lugar que pertenece al Asia Menor y que responde a Grecia, y que en Grecia hay ¿qué? Multitud de dioses, multiplicidad de dioses, y que esos dioses de alguna manera están ¿dónde? En el Olimpo, y que desde el Olimpo miran las cosas de lejos, ¿verdad? Cómo aquellos se arreglan o se desarreglan. Pero el Dios nuestro es el Dios que puso ¿qué? Su tienda, que acampó entre nosotros, que puso su morada en Jesucristo entre nosotros y nosotras. Es el Emanuel, es el Dios con nosotros y con toda la humanidad, y en especial con aquellos que le reciben y le aman y le adoran. Así es que ese tabernáculo es lugar de encuentro de Dios con los humanos. Y ese tabernáculo de Dios, de acuerdo a Levítico 26:12, no lo vamos a leer porque el tiempo avanza. Ezequiel 27:37 es ese Dios que tiene un signo particular y que dialoga con su pueblo, con los seres humanos. Ahora fíjense en el 21:3. En unas versiones particulares, pueblo está en plural, pueblos. Dice, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Pero en otras versiones habla de pueblos, de pueblos. ¿Por qué? Porque Dios desde el Apocalipsis establece una alianza con otros pueblos, que no solo es Israel. De hecho,
para algunos exégetas, Israel está fuera del panorama. Y la alianza es con muchos otros pueblos de la tierra. Y entonces el verso 4, seguimos con el verso 4, y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Alguien rapidito, pero esto tiene que ser a las millas. Que busque Isaías 25:8 y alguien que busque Isaías 65:19. Isaías 25:8. ¿Quién lo tiene? Carlos. E Isaías 65:19. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. La otra porción. Isaías 65:19. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Amén. Miren, Isaías y Juan, los dos, de alguna manera presentan unas utopías. Y la palabra utopía, ¿verdad? En el siglo XX y en el siglo XXI es una palabra que muchos han menospreciado. Y de alguna manera se mofan, ¿verdad? Y dicen, no, las utopías están advocadas al fracaso. Pues mire, no. Los sueños de Dios para su pueblo y para su gente están dentro de esas utopías de Dios. Porque la utopía no es otra cosa que el marco ideal, el ideario de Dios. Lo que Dios ha vislumbrado en su diseño original para ti y para mí y para toda la humanidad. Lo que pasa es que para alcanzar ese escenario que puede ser realizable, tienen que pasar muchas cosas antes en nuestra vida y en la vida de los pueblos. Pero no menospreciemos, porque ya ahí Isaías de alguna manera está hablando de ¿qué? De un escenario que no existe, pero puede existir. Amén. Y que a usted y a mí también, con la ayuda de Dios, nos toca muchas veces labrar ese nuevo escenario. Pero habrán cosas que usted no puede hacer. Usted no puede construir una nueva Jerusalén per se. Pero Dios cuenta con usted para la nueva Jerusalén. Amén. Así que de eso es que se trata. Parece un juego de palabras, pero no lo es, no lo es. Juan proyecta en la meta de los tiempos una humanidad, ¿cómo dice? Reconciliada, perdonada, consolada, más allá del dolor y de la muerte. Recordemos a los mártires y luego la caída del imperio. Porque Roma cayó. ¿Sí o no? Roma cayó, y acuérdense de algo, hermanos y hermanas, ustedes lo saben y lo dicen hasta mejor que yo. Todos los imperios caen. Todos. El único que se mantiene de pie, que no es un imperio como lo conocemos nosotros, sino que habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de una nueva humanidad, de una nueva creación, de una nueva esposa, de una nueva intimidad. Es Dios, Rey y soberano de todos los reyes de la tierra. Alguien que busque rapidito Romanos 5, 2 al 3. Para ver cómo hacemos la conexión. Allá está Brenda, mira, Brenda está allá. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Volvemos a lo mismo. Si no leemos los versículos del Apocalipsis pensando en los cristianos perseguidos, martirizados del primer siglo, perdemos el foco del libro. ¿Ok?
Así es que, ¿cuál es la promesa que le hace Juan a ellos en esos versículos que leímos ahorita? Que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte y ya no habrá más llanto y ya no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. O sea, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista acá en Boricua. O sea, Juan le está diciendo y se lo tiene que decir. Miren, si mueren por Cristo, les espera algo mejor. Lo que pasa es que tu mente finita y la mía no lo pueden codificar. Porque lo que usted conoce es esto. Usted piensa, aunque sabe que hay una promesa, usted todavía piensa en código ¿qué? Terrícola. Acá en código de acá. Pero Juan le está diciendo, mira, eso pasará. Y Dios tiene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios tiene nuevas cosas para nosotros y nosotras. Es insuflar esperanza a un pueblo y a una gente que están advocados casi ya a la desesperación. Amén. Así es que ahí entonces vamos ya casi concluyendo. Es el Dios del Evangelio, es la buena y nueva de la creación y la ratificación de lo creado. Ahí se presenta a Dios como el impulsor de futuro, el que recrea lo que existe. ¿Ok? El que recrea lo que existe en ese capítulo 21. Así es que Dios dice a su profeta, escribe. Sus palabras son dignas de fe. Es lo que dice ya ese último versículo 5. Y cuando dice que las palabras son dignas de fe, es que en esas palabras se puede confiar. Amén. Que frente a la mentira de un mundo de envidia y de engaño, que son las bestias y las prostitutas del Apocalipsis, se presenta a Dios como verdadero, con verdad, cumplida a través del Cordero, el jinete. Ustedes saben ¿verdad? Los jinetes del Apocalipsis, que cada uno tiene un color y cada uno tiene un significado. Pues hay un jinete vencedor al que llamamos fiel y verdadero. Que eso está en 21.5 y 19.11. Conclusiones. Apocalipsis también presenta a un Dios inconforme con la creación en todo el sentido de la palabra, como la conocemos hoy. Estas son palabras mayores. Esto no lo dice Juan Figueroa. Esto es una conclusión del consenso de otros exégetas. Y yo estoy de acuerdo. Dios, si podemos hablar en esos términos, no puede estar conforme con la creación como la conocemos hoy. Yo creo que en el corazón de Dios hay tristeza si le vamos a adjudicar emociones humanas a Dios. Siempre nuestro lenguaje será un lenguaje que incompleto, trunco para describir a Dios y para describir lo que Él puede sentir. Pero como ese es el que tenemos, y desde ahí es que nos podemos expresar, yo pienso que la creación, y la creación no es el mar, no es el océano Atlántico nada más, no es el mar Caribe nada más, no es el yunque, no son los bellos lagos del mundo, no son las bellas islas del Asia Menor, nada más. La creación somos tú y yo. Son las relaciones humanas, son las maneras que los gobiernos gobiernan, ¿verdad? Es la manera en que el mundo hace vida. Y yo pienso, desde mi humilde opinión, que Dios no está conforme con cómo su creación se está ¿qué? Comportando. Como conocemos esa creación hoy, créanme que eso dejará de ser.
eso dejará de ser. ¿Cómo va a dejar de ser? Pueden haber unas pistas escriturales, pero sí hay algo que atraviesa la escritura, y es que esa creación como la conocemos hoy dejará de ser. ¿Para dar paso a qué? A una nueva creación. Y esa es la gran noticia del Apocalipsis, porque fíjense que Apocalipsis no termina con la destrucción de los capítulos anteriores, con bestias, con dragones. Apocalipsis termina capítulo 20, capítulo 21 y capítulo 22. ¿Con qué? Con cielo nuevo, con tierra nueva, con todas las cosas recreadas en la voluntad de Dios. Apocalipsis termina con una adoración celestial. Ay, esos 144,000, pues, pastora, son los testigos de Jehová. Y si ellos están allí, no estoy yo. Miren, 144 es el número exponencial de 7. Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y 70 veces 7, ¿cuánto es? Los matemáticos aquí, ¿a qué edad? ¿Ah? 7 a las 70. Y cuando usted busca 144,000, es el número exponencial desde las 12 tribus de Israel, que lo que quiere decir es la totalidad del pueblo de Dios. Fíjense que es la contraparte de lo que se ha interpretado. 144,000, eso es un grupito de gente que se va a salvar. Usted piensa que son 144,000 personas, que solo Dios va a salvar. Pues si eso es así, yo me doy de baja de la lista de Dios, porque no puedo creer en un Dios así. Esa es la simbología del exponencial de las 12 tribus de Israel, multiplicadas y multiplicadas y multiplicadas, que en la simbología bíblica lo que está diciendo es la totalidad del pueblo que sea fiel al Señor. Y créanme que son muchos más de 144,000. Estamos ni sellados ni sin sellar. Así es que de alguna forma eso está ahí. La humanidad, la creación como la conocemos hoy, dejará de ser. ¿Para dar paso a qué? A una nueva creación, a una nueva humanidad, a un nuevo momento en la historia de la salvación. Así es que el Dios que desea producir un orden nuevo que responda a su reinado. Esa es otra de las conclusiones. Dios desea producir un orden nuevo que responda a su reinado. Se me escapa porque después dicen lo que yo no dije. El que juzga es Dios. El que tiene los criterios para juzgar y para dar a cada cual su merecido, como dicen las epístolas paulinas, es Dios. No es usted ni soy yo. Así es que eso manténgalo también. Le propone también, o lo propone desde ya, ese nuevo orden lo propone desde ya a los creyentes hoy. No hay que esperar al escatón de los tiempos. Desde hoy debemos comenzar. Así es que otra de las conclusiones es que es el Dios que hará lo que los humanos no podemos realizar, pero que cuenta con nosotros para la novedad de vida. Si tú eres nueva criatura en Cristo, si en ti de alguna manera ya se manifiesta el cielo nuevo y la tierra nueva, que será manifestada en todo su esplendor en el escatón de los tiempos, tú tienes que comportarte en novedad de vida. La sociedad actual necesita de utopías, esto ya yo lo dije, de modelos de amor y de reconciliación que trasciendan los opuestos. ¿Cuáles son los opuestos de la Nueva Jerusalén? La lucha, la envidia, los totalitarismos, las religiones que reclaman vidas humanas, todo eso está allí en Roma. Y en el sistema económico y político de Roma
trasládelo al día de hoy. También la religión del mercado. Porque es que la gente no habla de esto, hermanos y hermanas. No habla, no lo incluye en sus análisis. Pues yo lo incluí. Porque se hablaba de la religión del imperio, que los emperadores reclamaban adoración y reclamaban que se les viera como dioses. Y hay unos relatos extraordinarios históricos de Julio César y de Tiberio. ¿Cómo es que descubre el pueblo que ellos no son dioses nada? Se parece un poco al relato acá de los indígenas y los españoles. Pero, lo que estamos diciendo es que también Roma representaba un poder económico que seducía al pueblo. Por eso, el asunto de la señal, de la marca. ¿Se acuerdan? Y esa marca en la mano, ¿para qué? ¿Para qué era? ¿Para qué usted usaba esa marca? O los cristianos, usted gracias a Dios, no, o tiene otras marcas. Para comprar y vender. Así es que Roma tenía instaurado un sistema económico que de alguna manera subyugaba a toda esa clase obrera, cristiana, que de alguna manera se dejaban o no se dejaban marcar. Ahora, nosotros en el siglo XXI, aquí en San Juan de Puerto Rico, ¿cómo respondemos a la religión del mercado? Y al que tiene buenos oídos espirituales, que oiga. Esos sistemas muchas veces reclaman total lealtad, idolatrías y egolatrías también. Pero de eso no vamos a hablar al detalle hoy. Yo lo único que sé, y que nadie se ofenda, por favor, es que aquí están abriendo cerquita un mall que se llama ¿cómo? San Juan Mall. Dicen los que saben que ni usted ni yo podremos comprar ahí. Y dice aquí nuestro hermano Alberto, es exclusivo. De tiendas exclusivas. Pues yo le voy a decir un secreto, échese para acá. Aunque hayan dicho que usted y yo no podemos comprar ahí, créame que va a haber gente que va a comprar. Y créanme que no tienen chavo. Pero créanme que hay algo que se llama Visa y Mastercard. Y Alberto aquí dice, pero hay que pagarlo después. De eso se trata. Que los ricos se harán más ricos y los pobres se harán más pobres. Mire, el Señor nos convoca a que seamos prudentes, que usted compre lo que necesita. Porque hay religiones de mercado que le reclaman a usted la vida. Que después usted no puede dormir de noche. Porque usted piensa, ¿y cómo yo voy a pagar esta cuenta? Que tengo 22% de interés todos los meses ahí, taca. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con el Apocalipsis? Yo no sé, porque hay unas marcas que no necesariamente están tatuadas en la mano, pero que están tatuadas en el inconsciente y en el consciente. Dios nos llama a un futuro radiante. ¿Cuántos dicen amén? Y así termina el libro. Con la adoración, con la alabanza, con los cielos nuevos, con la tierra nueva. Pero también el libro, desde el vidente Juan, nos ha presentado que para poder disfrutar aquí y luego de esa tierra nueva,
de esa nueva Jerusalén hay que vivir en fidelidad, perseverancia en Cristo y paciencia durante la prueba. Todo será recreado. De acuerdo al vidente Juan, el primer cielo y la primera tierra han pasado. Han cumplido su misión. Yo siempre lo había dicho, fíjate, yo en mi análisis bíblico, yo acá tú sabes que uno está acá con el chachareo interior, yo siempre lo había pensado así. Y a mí esta lección me costó muchas horas de lectura, ¿sabes? Porque uno no se puede parar aquí a hablar del Apocalipsis a lo que salga de la manga. Y para que la gente se vaya por ahí eufórica y pensando que mañana toda la tierra se va a destruir. De eso ya han sacado bastante ventaja Hollywood. Así es que de alguna forma, el vidente Juan ha dicho que esa primera creación de Dios va a llegar el tiempo que cumplió su misión. La creación como la conocemos hoy. La humanidad como la conocemos hoy. Y a los ojos de Juan, la historia no acaba en esos últimos 3 capítulos, no acaba por pecado, ni por vejez, ni por cansancio o por muerte, sino por plenitud. La consumación, como dicen otros pasajes bíblicos, la consumación de los tiempos se va a bifurcar en algo que usted y yo no conocemos hoy, pero que en su momento, si somos fieles y perseveramos, vamos a conocer. ¿Qué es lo que llaman otros? El segundo cielo, la segunda Jerusalén. ¿Cómo va a ser eso? Juan lo dijo con metáforas, calles de oro y mar de cristal. Pero obviamente sabemos que hay muchos simbolismos envueltos, pero es que algo distinto Dios va a recrear. Y cuando usted va a Jerusalén hoy día, cuando usted va a Jerusalén, y los que han ido a Jerusalén quizás concurren conmigo, y va a Jerusalén de noche, la Jerusalén de noche está ¿qué? Toda alumbrada. Los judíos en eso, olvídese, no hay quien le eche. Y cuando usted se ubica en esas calles de Jerusalén, ya a las 6:30 de la tarde, el sol cayendo, toda la ciudad de blanco, porque allí la ciudad de Jerusalén es toda en piedra blanca. Hoy día, no le estoy hablando del futuro, hoy día. Y cuando usted se para así en alguna de esas calles y el sol va cayendo y de alguna manera las luces le van dando indirectamente, usted ve calles de oro y la Jerusalén blanca, destellando hasta cierto punto desde las rocas. Y esas imágenes Juan las tenía que tener allá adentro. Porque, y con esto termino de verdad. Es que me gusta este tema. Cuando usted se va de Puerto Rico y está por allá, por Yugoslavia, por Noruega, por qué sé yo dónde, y aparecen unos músicos por allí con violines y qué sé yo qué, y usted empieza a oír, en mi viejo San Juan, ¿verdad? Y escucha todo mi viejo San Juan. De alguna manera, eso está ahí. Y usted se remonta acá. Y se remonta a todas esas calles preciosas del viejo San Juan. Y se remonta a todo lo lindo nuestro. Pues mire, el vidente Juan tenía eso ahí en la trastienda. Pero supera lo que él ya conocía. Porque la creación nueva de Dios supera todo código y orden humano que usted y yo conocemos. Vamos a ser fieles, hermanos y hermanas. Vamos a perseverar. Si los cristianos del primer siglo
no renegaron de su fe. Quizás algunos renegaron, ¿verdad? Pero me parece que fueron más los que no renegaron que los que renegaron. Y algunos se prepararon espiritualmente para decir, aunque me maten, jamás negaré a Cristo. Si ellos lo pudieron hacer, ¿por qué tú y yo no podemos? Ese es el reto y ese es el desafío. Sé fiel hasta la muerte para que puedas disfrutar de ese cielo nuevo, de esa tierra nueva y que puedas de alguna manera ser parte también de esa nueva Jerusalén. Amén. Bueno, este tema es un tema que hoy lo hemos así mirado y los hemos bordeado, que el Señor les bendiga. Y entonces nos movemos rapidito a vamos a recoger la ofrenda porque el tiempo apremia. Vamos a recoger la ofrenda. No sé si el himno o lo tienen montado. Pues entonces mientras se recoge la ofrenda, este es un himno irlandés. Es un himno irlandés con toque escocés. Wow. Reino Unido por ahí está. Así es que ese toque irlandés y escocés está por aquí hoy visitándonos. Y vamos entonces a cantarlo y vamos a recoger nuestras ofrendas sabiendo que el Señor nos ha bendecido, que le damos de lo mejor de nuestras primicias y por eso separamos el diezmo con alegría, no con tristeza porque me voy a quedar corto a fin de mes, no, prueba al Señor. Seamos fieles en los diezmos y en las ofrendas y el Señor nos va a hacer que caminemos por sendas de responsabilidad económica. Vamos entonces a cantar el himno. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. Por
por tu presencia, Señor. Y gracias porque tú has sostenido la obra de la Iglesia de Discípulos, Señor, en esta isla y cada una de las iglesias cristocéntricas, Dios mío, donde predicamos, Señor, tu verdad. Padre, gracias porque has dirigido esta convención, gracias porque has cumplido tus propósitos y te pedimos que una bendición grande en esta tarde cuando estemos allí, Señor, en la convención en el Coliseo, Padre, porque buscamos tu rostro. Señor, y en esta hora venimos con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, porque sabemos que todo viene de tu mano, Padre, y vivimos agradecidos de ti, Señor, de día en día, sabiendo, Señor, que tú eres el Dios proveedor, que tú, Señor, nunca nos faltas, y que no importa, Señor, todo lo que entreguemos en este altar, tú vas a estar, Señor. Tú vas a estar para cada uno de nosotros y nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tú con estos diezmos y ofrendas, Señor, además de alcanzar, Señor, a todos aquellos que tenemos todavía que alcanzar, también nos capacites a nosotros para que seamos tu libro en medio de este pueblo. Señor, gracias por todo y en todo, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse unos momentitos más, hermanos y hermanas. Ya estamos para ser despedidos y despedidas. No sin antes recordarles que el próximo domingo es el último domingo de mes. Esto va a las millas. Así es que como último domingo de mes del mes de febrero, tendremos el cumpleaños de todos y todas. Y que ese domingo, mi petición a la iglesia ha sido que tratemos de invitar a alguna persona para escuchar el testimonio de nuestro hermano Cristian. Yo creo que es importante escuchar jóvenes que Dios le preservó la vida con algún propósito. Porque cuando se escriba la historia de Puerto Rico en unos 40 o 50 años, usted se dará cuenta de lo que ya sabe, que toda una generación de jóvenes está en los cementerios o está en las cárceles. Y Cristian es uno de esos jóvenes que por designio divino tiene vida, porque es para estar sepultado en un cementerio. Así es que yo creo que en él se cumple la palabra apocalíptica. En él se da que las cosas viejas pasaron y que él es una nueva creación de una nueva humanidad en Cristo. Invite a alguien, invite a algún amigo, alguna amiga, alguna persona para poder afirmar a Cristian en lo que el Señor tenga para él. Y decirle: Cristian, estamos contigo, oramos por ti y Dios te levantó. Cuando yo fui a ver a Cristian al hospital, yo salí de allí diciendo: Señor, solo tú puedes hacer un milagro. Porque estaba allí en cuidado intensivo y estaba viviendo por máquinas. Todo lo hacían las máquinas. Y hoy Cristian está en medio nuestro. Así es que de alguna forma ese va a ser una pincelada importante del domingo próximo, de que aunque celebramos el cumpleaños nuestro con una ofrenda especial también que traemos al altar, lo más importante será afirmar la nueva vida en Cristo. Amén. Eso por un lado. Lo otro que también quiero decir es que este jueves nos damos cita aquí otra vez a las 7 y que los cristianos y cristianas de valor estarán nuevamente frente al culto de este jueves. Que al final me gustaría ver a Mercy, a Cintia y a Jorge Darío antes de que nos vayamos a almorzar y luego al Coliseo. Que nuestro hermano Jorge Darío, antes de comenzar la escuela bíblica, me solicitó, y me dice si entendí bien, Jorge, que si algunas personas, algunos varones o algunas personas pueden quedarse contigo unos minutitos aquí para tú darle alguna directriz, porque la idea es, como todos los años tratamos de hacer, que nos sentemos todos juntos en el Coliseo, pero eso está un poquito difícil a veces. Si llegamos tarde no nos vamos a poder sentar juntos. Y si llegamos temprano, pues de alguna manera capitalizamos alguna zona allí.
No hay áreas reservadas para ninguna iglesia. Pero a la hora de llamar las iglesias, desde la llamada allá, pretenden que todos estemos sentados juntos. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues entonces las tenemos que agenciar como podamos. Jorge lo que quiere es, Jorge Darío, que si algunos hermanos pueden irse temprano con él, pues de alguna forma van ocupando algunas sillas, cosa de que cuando lleguemos podamos sentarnos juntos. Miren, eso, como dice nuestra hermana Glorimar, vamos a tratarlo de hacer, pero que no nos traiga lucha. Tú sabes, que no nos quita el sueño tampoco. Si lo podemos hacer, lo debemos hacer. Pero si por alguna razón no pudiéramos sentarnos juntos, pues ni modo, lo importante es estar allí. Amén. Eso por otro lado. Y lo otro importantísimo, esto sí que es lo más importante. Nuestra hermana María del Carmen Ebra partió a morar con el Señor en el día de ayer. María del Carmen Ebra toda su vida militó en la iglesia El Nazareno, toda su vida. Y los últimos 2 años, por razones que no vienen al caso, estuvo aquí con nosotros. El culto será el martes a las 8 de la noche en la funeraria Eret. Y ese culto lo va a dirigir los hermanos de la iglesia El Nazareno. Yo voy a estar el martes a las 10 de la mañana allí, porque a esa hora exponen el cadáver. Y yo quiero estar allí temprano con su hija, con su otra hija también. Voy a hacer todo lo posible por estar también en el culto de la noche, que lo van a dirigir otros hermanos. Pero los que puedan estar a las 10, 10 y media, 11, fantástico el martes. Y los que no y puedan ir al culto de la noche a las 8, pues qué bueno que puedan estar allí. El entierro será el miércoles. Así es que, ¿cuántos conocieron a la hermana María del Carmen? Muy pocos hermanos, pero fue una hermana que perseveró un tiempito aquí con nosotros. Es bueno haberlo dicho con esos detalles. Hoy a las 6:30, los hermanos y hermanas que van a viajar a Israel, saliendo en junio 11, tenemos la visita de los operadores, organizadores de la experiencia en Israel. Ellos vinieron a Puerto Rico 2 días, siguen para Chile y otros países, pero quieren hablar con nosotros algunas cosas. Así es que los que están aquí, que van a viajar, deben estar a las 6:30 y quedan unos 6 o 7 espacios todavía. Por si alguien quiere montarse y puede hacerlo, venga a la reunión a las 6:30, que aún quedan unos 6 o 7 espacios como mucho. Así es que no sé si se me escapa algo más. Sí, Mili, por favor. Taller de los... Ahí está anunciado. ¿Y el viernes? Muy bien. Hay muchos espacios para todos los matrimonios el viernes en la noche. El sábado en la mañana, los adultos solteros, por favor, respalden esta actividad. Ustedes las pidieron y se están haciendo, y por la tarde aquí hay boda. O sea, es un fin de semana cargadito, sin mencionar el domingo. Así es que de eso se trata, una iglesia viva que cubre distintas necesidades en la vida de su congregación. ¿Sí? En pie, iglesia. Estamos listos, listas, preparados y preparadas para salir a almorzar. Recuerden que todos nos daremos cita en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, y le voy a dar 2 orejitas. Las mías no. Váyase en el tren. Conseguir estacionamiento allí a veces se pone difícil, pero no es imposible. Quizás usted tenga que caminar un poquito más allí, pero si se va en el tren es chévere. Y a los hermanos nuevos, las personas que llevan menos de 1 año en medio nuestro, desen cita en el Coliseo. Conozcan un poco más lo que es la iglesia Discípulos de Cristo en esa experiencia de cierre. Vean la totalidad. Ver aquí es bueno, estar aquí es importante. Dios lo trajo a usted aquí y aquí usted persevera. Pero es bueno que también usted vea la totalidad en un sentido de la palabra. Vayan, a las 2 que lleguen está bien, váyanse a comer algo y después los siguen para allá, sea en tren o sea por sus propios carros. Amén. Nuestro pastor Luis Felipe nos despide en oración. Si hay algo más que se me quede, díganmelo ahora o guarden silencio para siempre. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra hablada. Gracias, Señor, porque ciertamente nos motiva, Señor,
a vivir una vida dirigida a ti y sobre todo con esperanza, sabiendo, Señor, que el presente y el futuro está en tus manos. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Cristo amado, que así nos despida, Señor, hasta nuestros respectivos lugares, con la bendición del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Paz